de este perverso, como le digo yo, de este médico, que bueno, terminó destapando una olla inmensa también, porque también se habla de cómplices, se habla de que, bueno, es una red inmensa de pedofilia desde ya, pero bienvenido, doctor. Antes que nada, ¿cómo abordamos casos así de personas tan perversas? Bien, antes que nada lo importante es poder hablar sobre esto, porque estos actos perversos justamente lo que ocurren es en el silencio. No, recién escuchaba con mucha atención esta cuestión del perfil, que es el menos sospechado, porque lo que suele suceder es que en casos como esto la persona abusadora se muestre con un brillo, ¿no? Con un reconocimiento, títulos, un cargo jerárquico dentro de la institución. Entonces, lo que sucede aquí es que desde este lugar algo que sucede es que se produzca como el medio para aprovechar y producir esas situaciones de abuso. ¿Y cuál es el patrón de comportamiento de este tipo de personas? Porque psicológicamente, digo, para leer esa psiquis, ¿no? de este médico que hacía esto y que después vivía normalmente, digo, a mí no me cierra. A ver, justamente lo que caracteriza al perverso es esta cuestión del reconocimiento social y lo menos sospechado. Entonces, ante lo que se produce en silencio, Agustina, la alternativa es poder ponerle palabra. Porque cuando uno va a una institución buscando ayuda en un estado de vulnerabilidad, recién escuchaba que él es el jefe de inmunología. La inmunología trabaja con las defensas bajas. No, mirá que esto qué del curioso, significante, sí. qué curioso, ¿no? Cómo se aprovecha de esto. Ha habido otros casos también dentro de la psicología misma, como Jorge Corsi, que era un especialista en violencia familiar y abuso infantil, donde se detectó que tenía que ver con situaciones de abuso a niños. Claro, es como el colmo, ¿no? Hay algo ahí donde esta situación de vulnerabilidad se propicia como la oportunidad para acceder y aprovecharse de este lugar que le brinda el poder. Hay algo que es propio de la estructura de la perversión, que es el disfrute, el goce desmedido en esta situación de poder y justamente ante el más vulnerable. Bueno, desde ahí tal vez uno puede entender cómo desde aquel día que hicieron el operativo en su casa, que le encontraron todos estos videos, él siguió normalmente su vida yendo a trabajar sin ningún tipo de temor o de que... ¿Por qué, Agustina? Porque justamente lo que caracteriza primordialmente a la perversión es que la ley no lo atraviesa a él. La ley aplica al otro, se atraviesa al otro menos a él, ¿no? Entonces, esta cuestión no hay una forma de interpelar, no hay culpa alguna. Y cuando vos preguntas cuál es el patrón, es difícil darse cuenta. Entonces, más que en tratar de detectar cuál es el patrón de un posible abusador, de un perverso, es habilitar los espacios para hablar de esto, porque esto se produce en secreto. ¿Debería tener todos los hospitales, y entiendo que no, algún protocolo que justamente dé lugar a que los médicos sean... de vez en cuando probados psicológicamente a ver cómo están? Porque digo, vos entras a un trabajo, te hacen el examen psicofísico, sí. Estamos de acuerdo, pero después no te analizan cómo estás vos psicológicamente. No, y en este caso también, y teniendo en cuenta que son profesionales de la salud y que están permanentemente en contacto con pacientes, debería existir un protocolo a nivel de todas las instituciones y hospitales para analizar esos médicos, ¿no? Un protocolo de evaluación, mencionas vos. No lo hay. Pero por eso yo insisto que ante lo que no lo hay, por un lado, promover que haya un trabajo acompañado, un trabajo interdisciplinario, que pueda ampliar las miradas, que rompa con esta cuestión cristalizada y encriptada del silencio. Pero por otro lado yo destaco algo muy importante, que con lo que insisto, Agustín, y con lo que yo trabajo mucho desde mi espacio de trabajo, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que incluye a niños, niñas, a las familias, en la escuela. Ahora, a mí me deja particularmente pensando esto, que cada vez que se visibiliza una situación de abuso, produce, y es lógico, un estado de paranoia importante, donde se pone en riesgo una institución que brinda un servicio social tan importante como ese. Entonces los padres se les ponen en juego muchos temores y no lo llevan a la institución, y la institución queda tomada y ese por padre lo siniestro. que sabe que su hijo fue atendido por ese médico, la duda permanente de si pasó algo en ese consultorio. Ahora,
sí entiendo que el padre tiene que estar presente, ¿no? En el consultorio cuando el médico al lo momento de la atiende. consulta, así es, pero justamente lo que tiene como rasgos estos posicionamientos perversos es que actúan en el momento menos esperado, ¿no? Justamente tienen esta habilidad de poder incurrir en eso. Entonces todo el tiempo el padre, como está atento a lo que le sucede al hijo, está atento a lo que cuenta, habilitar a que hablen, al juego. A ver, sin que esto implique un estado de paranoia constante por parte de la familia, sino como un padre, un familiar o un allegado puede estar atento a cualquier cosa que le sucede o le transcurra a un niño. Porque lo que ocurre primeramente cuando se visibilizan este tipo de acontecimientos es generar un estado de malestar y tanto persecutorio que produce una angustia tremenda, que ¿sabes cuál es el punto, Agustina? Que después, lamentablemente, por políticas de Estado, las instituciones mismas no tienen con qué alojarlas. Claro. No hay un servicio en esta institución, por ejemplo, que aloje ante estas situaciones. Como no hay también un seguimiento al trabajo profesional, hay muchos vacíos. Por un lado, a ver, este médico, lo que no queda claro todavía y que me parece que es materia de investigación y que la justicia está atrás de eso, más allá de que se hayan encontrado fotos que sí habrían sido tomadas dentro del Garrahan, es si el tipo era un profesional en su vida médica y en su vida personal, adentro de su casa, hacía esto. ¿Se puede separar? ¿O el perverso es perverso en general, en su vida, en su ámbito laboral y en su ámbito privado? Lo que sucede que en su ámbito privado da más libertad a esta cuestión estructural. En el ámbito público, justamente lo que tiene que mostrar es este brillo, ¿sí? Este reconocimiento, porque es desde el lugar donde después este perverso se va a tomar para poder defenderse ante las acusaciones, el reconocimiento, la trayectoria. Y es muy común que esto suceda, que estas figuras en las que uno confía más, en las que, a ver, Agustina, la mayoría de los abusos lamentablemente son en los ámbitos intrafamiliares, en donde uno más confía. Es cierto. Entonces, esa es la imagen que toma. Es como, tu pregunta es como, ¿cómo reconocer dentro de una familia a alguien con esta estructura? Qué complicada esa pregunta. Entonces, más que insistir por ese lado, habría que insistir por habilitar la posibilidad de que se pueda hablar, la psicoeducación, la educación sexual integral, porque por ahí estamos tratando de invertir en detectar algo que pueda llevarnos mucho más tiempo, cuando podríamos poner nuestra energía y nuestro trabajo en salud y en educación en lo que refiere a habilitar espacios de educación sexual integral. Desde ya que, bueno, es muy importante avanzar desde lo que vos decís, la educación sexual integral, que los padres también estén más atentos a sus hijos y demás, pero esto la verdad que se nos va de las manos desde el punto de vista de que uno confía en una institución como el Garrahan, que insisto, sigue teniendo el prestigio, digo, no por un médico cae el prestigio del establecimiento. Hacer ese corrimiento, sí, totalmente. Agustina, porque es una institución que aloja... Pero para mí abre una puertita a partir de esto a evaluar ciertas cuestiones, insisto, de protocolos dentro de los establecimientos, en este caso dentro de los hospitales, ¿no? De cómo es el momento de cuando el médico atiende al paciente, de cómo se da en el consultorio, se cierra la puerta, no se cierra la puerta, el padre tiene que estar, se lo analiza periódicamente a ese médico cómo está desde la psicología, ¿no? Creo que puede llegar a cambiar algo a partir de esto. Sí, la idea es que ante una situación de crisis triste, siniestra como esta es la palabra, se pueda capitalizar. Es decir, ocurrió esto, ¿qué hacemos? ¿Pensamos en un protocolo? Sí, es triste tener que pensar en un protocolo una vez que sucede algo, pero ante estas situaciones tenemos que capitalizarlo como recurso para los profesionales de la salud, poder seguir trabajando y poder garantizar algo que es el derecho a la salud de un niño, porque no olvidemos que lo primero que se vulnera acá es el derecho a la salud. El derecho al niño, sí, desde ya. La verdad, bueno, vamos a seguir igual, va a ser tema de debate seguramente durante toda la semana, como lo fue ya durante estos días. Gracias por haber venido, si me y un placer. Puedo, sí, claro. La facultad donde doy clases en la Universidad Abierta Interamericana, la UAI, justamente el 7 de septiembre yo voy a participar, va a hacer un congreso que tiene que ver con educación sexual integral, niñez, diversidad, entonces me gustaría darlo a conocer porque estamos trabajando mucho en estas cuestiones. Es muy importante hoy día hablar de esto, concientizar a niños, a padres, porque hoy viste que el tema también de las redes sociales, internet ha hecho que se complica un poquito más toda esa cuestión, ¿no? Tener más acceso hace que también tengamos más dificultades. Y en ese sentido, si me dejas hacer como un cierre, y muy importante lo que vos decís, las redes sociales, Agustina, bajan información. Lo que no bajan es criterios. Claro. Entonces, en la educación sexual integral lo que se trabaja es con criterios, además de información. Y con profesionales. Muchas gracias por haber venido. Un placer.